Buenas noches, mi nombre es Alexander Aymat. El día de hoy vamos a explicar un análisis vertical y horizontal. En primer lugar, lo que tenemos que analizar es que tenemos que ver un estado, bueno, se manejan dos estados en sí, que son el balance general y el estado de resultados. Ya lo conocen. Ahora, naturalmente para poder hacer un análisis se tiene que tomar en cuenta mínimamente 2 años. ¿Por qué? Por la cuestión de poder comparar. Un análisis ustedes lo hacen para medir rendimientos. Por ejemplo, si ustedes quieren analizarse personalmente, pueden analizarse, digamos, cuál fue su rendimiento de este semestre que pasó con el siguiente que va a venir. Entonces, con esa situación ya pueden ver si hubo una mejora o si hubo un deterioro, en otras palabras. Entonces, ¿el análisis vertical en qué consiste? Hay análisis vertical de primer y hay análisis vertical de segundo grado. Un análisis vertical de primer grado, acá vamos a agregar columna. Este es un balance general sencillo que tenemos. Un análisis vertical, primer grado. Anotémoslo, primer grado del año 1. Tenemos un análisis vertical, primer grado del año 2. La lógica, bueno, ni siquiera es lógica, es más que todo una fórmula que se aplica. Esto es súper sencillo. Al momento que ustedes tengan todo el dato, lo único que tienen que hacer, el análisis de primer grado se divide. Cada una de las cuentas lo dividen entre el total activos. ¿Ok? Nada más. Se divide entre el total activos. Y obviamente si lo hacen a mano tienen que multiplicar por 100, porque esto tiene que ser expresado en porcentajes. Pero tranquilamente en el Excel lo transforman en porcentaje. Y en eso consiste un análisis vertical. No es nada más que dividir cada una de las cuentas entre el total activo. Eso es súper sencillo, no requiere mucha ciencia. Si se dan de cuenta, el total activo representa un 100%. En acá podemos ver que los activos no corrientes son un 50% y los activos corrientes son un 49%. Hasta ahí creo que todos me siguen el paso. Sí, amigo, está todo bien. Entonces tenemos el análisis, de una vez calculemos para que puedan ver un análisis vertical de segundo grado del mismo año. ¿En qué consiste esto? Lo único que hacemos es subdividir en grupos. Activo corriente un grupo, activo no corriente el otro grupo. Entonces lo que hacemos es, cada una de las cuentas se dividen, pero entre sus subgrupos, entre su total, en este caso sería total activo corriente. Lo inmovilizo la celda y ya estuvo. Si se dan de cuenta, ahora estoy tomando en cuenta que el total activo corriente es el 100% y las cuentas están desglosadas de la siguiente manera. Entonces, en eso consiste un análisis vertical de segundo grado. Se subdivide en grupos. Lo mismo en los activos no corrientes. Agarramos el total de la cuenta y se divide entre el total activos no corrientes. Inmovilizo la celda de igual manera. Y obviamente esto me va a dar otro 100%. ¿Vieron? Ahí está el otro 100%. Ese es un análisis vertical de segundo grado. Súper sencillo, no es mucha ciencia. Algunos no les enseñan esto, a otros sí, depende del contenido de la materia. Entonces, eso era solamente para explicarles que sí puede haber un análisis de primer grado, un análisis de segundo grado. ¿Por qué? Porque al momento de analizar ustedes, de manera general, acá estamos viendo cuál es más grande, obviamente, entre los activos corrientes y los activos no corrientes. Pero ya si analizamos a fondo solo los activos corrientes, ¿qué pasa? Podemos ver que hay algunas cuentas que representan gran cantidad dentro de ese mismo activo corriente, porque como ustedes saben, el balance general se constituye, en primer lugar, los activos se constituyen según el grado de liquidez. Entonces, al decir el grado de liquidez, ¿qué decimos? Vamos desde lo más líquido, o sea, desde lo que es efectivo, hasta lo menos líquido. Por si alguna vez lo han visto, balance general, entonces va de esa manera. Por eso siempre inician con caja, bancos, DPFs, inversiones, van iniciando con lo más líquido. Cuentas por cobrar a corto plazo, como pueden ver, cuentas por cobrar a largo plazo, pueden estar por acá, que también están diferenciadas por el tiempo, otros activos corrientes y demás. Porque si se dan de cuenta, una empresa comercial que tenga inventario, ya sea ropa, mercadería o lo que sea, es más fácil eso vender que tener que vender un vehículo que usa la empresa. Por eso es que los activos no corrientes van acá abajo, son menos líquidos. Es más complicado vender unos vehículos, herramientas, muebles y enseres que son de uso de la empresa que cobrar las deudas o vender la mercadería que tiene disponible. Por eso es que en acá el balance general se constituye según el grado de liquidez.
Eso siempre van a verlo, es una regla que se ve. Ajustar texto. Ok, no sé dónde se me perdió acá la... Mirar hacia arriba. Listo, según el grado de liquidez. En cambio, los pasivos se constituyen de igual manera, pero según el grado del tiempo. Como ustedes saben, existen los cortos, largo plazo. Entonces, por eso es que siempre se inician con los cortos y después con los de largo plazo. ¿Por qué? Porque sencillamente para la empresa es más razonable tener que cubrir las deudas en un corto plazo porque son más importantes que un largo plazo. Por ejemplo, cualquiera de ustedes tiene una deuda. Por ejemplo, saca un préstamo de un banco a cada 2 años y se presta de sus padres, o bueno, se presta de un amigo que le dice pagame dentro de 3 meses. La más importante es obviamente la dentro de los 3 meses porque es a un corto plazo. En cambio, la de largo plazo le van a dar menos importancia. ¿Por qué? Porque tienen tiempo para poder cubrir dicha deuda. Entonces acá sería por el periodo del tiempo. Entonces eso de manera súper sencilla, ¿por qué se conforma de esa manera? ¿Ya? Ahí estaban los análisis vertical de primer y segundo grado. El de segundo grado a la mayoría no les interesa, así que lo vamos a omitir. Hacemos el análisis vertical del año 2, en primer grado, lo único que hacemos es la cuenta, la dividimos entre el total activo. En el Excel tranquilamente inmovilizan la última celda, que es el total activo, y arrastran la fórmula. Y les va a salir, lo transforman a porcentajes y ya estuvo. Ese es su análisis vertical. No tiene mucha complicación. Y si quieren ya le dan color y demás cosas. Ya después el análisis que se hace, ya eso con tiempo se va a ver. Pero ahorita la forma de calcularlo de manera sencilla. Hacemos lo mismo, hacemos un análisis para los pasivos. De igual manera acá tenemos un análisis vertical del primer grado, del año 1 y año 2. Y lo único que hacemos, en este caso se divide, cada una de las cuentas se divide entre el total pasivo patrimonio. ¿Ok? Total pasivo patrimonio, lo único que hacen es movilizar la celda final y arrastran todo. Y eso sería, ahí está su análisis. Luego nuevamente para el segundo año, cada cuenta entre el total pasivos y patrimonio. En este caso nos salió 0% y ahí está. Le colocamos, en mi preferencia siempre le coloco dos decimales yo, para que se pueda apreciar mejor. Algunos solo toman un decimal o algunos ni siquiera toman decimales. Y ahí estarían los análisis verticales de este balance general. Sumamente sencillo, como pueden ver. Ahora, el análisis horizontal hay diferentes maneras de calcularlo. Algunos toman una medida, otros toman otra. Tomemos la primera forma. El análisis horizontal. Antes de pasar a eso, quería explicar. En este caso, el análisis vertical de segundo grado, del año 2, del año 1, perdón, tomemos, igual que de los activos, se divide en subgrupos. Pasivos corrientes, pasivos no corrientes y patrimonio. Cada uno el 100%. Ejemplo, este lo dividimos entre total pasivo corriente. Y se van a dar de cuenta que el total pasivo corriente significa el 100%, ¿vieron? 1. En porcentaje significa 100%. Hacemos lo mismo para los pasivos no corrientes. No hay necesidad ya que es única cuenta, entonces obviamente nos va a salir 100%. No hay necesidad de hacerle ninguno, porque si lo dividimos esto entre esto, va a seguir saliendo 100%. Y entre los pasivos igual. Cada una de las cuentas se divide pero entre el total patrimonio. Ese es un análisis vertical de segundo grado. Perdón. Entonces, para que se den cuenta que no es complicado calcular esto, más rápido lo pueden hacer si lo tienen siempre en Excel. Y ya estuvo. Pero como no nos interesa el análisis vertical de segundo grado, lo voy a omitir, pero quería explicarlo de todas formas. Ahí está. El análisis horizontal de algunos docentes, ¿cómo lo elaboran? Hacen una diferencia entre el año 1 y año 2, si hubo un aumento o una disminución. Eso no es gran diferencia lo que se hace en ese punto. Esa es una forma de que lo calculan.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo único que hacemos es restar el año 2 menos el año 1 si hubo una diferencia, y en este caso sí sale que es negativo. ¿Por qué sale que es negativo? Si se dan de cuenta, caja del año 1 al año 2, ¿qué pasó? Ha disminuido. Entonces, obviamente, hay una disminución. Entonces, lo único que estamos haciendo es restar año 2 menos año 1. Nos está saliendo una disminución en su valor. Arrastro lo mismo para todo. No me hago complicado. Y ya estuvo. Obviamente el último no me va a salir nada porque el patrimonio sigue siendo lo mismo. Entonces en la cuenta por cobrar tenemos que de 2 millones pasó a 1 millón, que pasó, también ha disminuido. Si se dan de cuenta, todos los activos corrientes han disminuido. Pero tenemos los pasivos no corrientes, perdón, los activos no corrientes que del año 1 al año 2 se han incrementado, por eso sale positivo. Esta es una forma de calcularlo. No quiere decir que es la única. Existe la otra forma. Vamos a ponerle acá forma 1 para que vean. Para que no piensen que, o bueno, la mayoría de los alumnos tienen esta tendencia de que, digamos, le enseñan una forma y se ponen bien obtusos en hacerlo solo de esa forma y no aceptan otra forma que les puedan enseñar o les puedan explicar. Entonces, ahí vamos a explicar la otra forma. En la otra forma, ¿en qué consiste? Se usan tendencias. Tendencias absolutas y tendencias relativas. Si se dan de cuenta, la primera forma que hicimos es súper sencilla, el análisis horizontal. No hay mucha ciencia. En las tendencias absolutas, primero lo que hacemos es la variación entre el año 1 y el año 2. Y en tendencia relativa es la misma variación entre el año 1 y el año 2, pero en porcentajes. Entonces, si se dan cuenta, forma 1, forma 2. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Lo único que hacen es restar el año 2 menos el año 1. Para ver si es positivo o si es negativo. Nos va a dar igual valor negativo que acá, como pueden apreciar. Y arrastran lo mismo para todos. Si se dan de cuenta, acá podemos presenciar que herramientas y vehículos, no se presenta ningún cambio entre esta cuenta y esta otra. Por eso es que esta forma es la menos exacta, pero bueno, no se presenta ningún cambio, por eso es que tampoco presenta ninguna variación. En cambio, en el otro punto que tenemos, luego podemos presenciar acá la variación entre el año 1 y año 2 en tendencia relativa. ¿Qué es lo que se hace? El valor, la variación que acabamos de sacar, lo dividimos entre el año base. El año base siempre va a ser el año 1. Y ahí está en porcentaje. Y esa es la segunda forma en que pueden calcularlo. Entonces, como se dan de cuenta, Una pregunta. ¿sí? Y en calculadora, digamos, tendría como que multiplicarlo por 100, ¿no? O sea, Claro, dividirlo. todo tu resultado Eh, tenés que volver a sacarlo por 100 porque te está saliendo en ¿cómo se llama este valor? Bueno, te van a salir en decimales, lo multiplicas por 100 y te van a salir ya porcentaje. Porque esto siempre tienen que expresarlo en porcentajes. ¿Por qué? Porque eso es lo que van a analizar, el porcentaje que se dé en dicha situación. ¿Ok? Hasta ahí me siguen el paso. Como pueden ver, hay una forma y hay otra forma para calcularlo. Ya cada uno ve cómo lo puede usar para interpretarlo, porque se puede aplicar de diferentes formas. En acá estamos viendo que sí hay una disminución, acá también nos sale negativo y podemos presenciar que sí hay una disminución, pero ya la vemos en valores. No sé si se dan cuenta en ese punto, ya lo podemos ver en valores. Sí, se entiende. Oye, amigo, una pregunta. ¿Esto lo vas a subir a algún lado? Porque, o sea, no estoy tomando apuntes ni nada. Ah, sí, lo estoy grabando. Sí, más bien lo estoy grabando. Ok, Gracias. tenemos esa variación. Todos me siguieron hasta ahí, no hay ninguna duda. Si se dan de cuenta, a ver, este punto quiero verlo si lo hicieron de la misma forma. Si se dan de cuenta, en este punto también se hace una diferencia entre esto y esto. Pero entre de esta manera igual, no se suma, no es como digamos estamos hablando de un total activo, lo estamos sumando todo y se saca, o lo estamos sumando todo y se saca.
Acá lo sumamos. En este punto tienen que sacarlo independientemente. De igual manera en este independientemente. No pueden sumarlo lo de acá y esperar que les salga el resultado correcto. Porque lo estamos analizando como si fuera una cuenta independiente. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? Hagamos lo mismo para los pasivos y patrimonio. Entonces, ¿qué tenemos? Análisis horizontal de forma 1 y lo vamos a hacer por tendencia. Ya está. Lo único que hacemos es una diferencia, si no me equivoco. Restamos entre el año 2 y año 1, que es lo que pasó. Arrastramos. Y obviamente podemos presenciar de igual manera que las cuentas por pagar, por ejemplo, del año 1 al año 2 hubo una disminución, entonces obviamente nuestro análisis horizontal nos va a salir que hubo una disminución. Acá podemos ver, ¿vieron? Salió negativo, entonces ¿qué quiere decir acá? Ah, sí, hubo una disminución. En el segundo caso hubo un incremento en los sueldos por pagar, entonces ¿qué quiere decir acá? Que obviamente nos va a salir positivo. ¿Vieron? En cambio, hagámoslo por la otra forma, variación. Saquemos primero por valores absolutos. Año 2 menos año 1 y nos sale negativo. Arrastramos lo mismo para cada uno. ¿Y vieron? Positivo, positivo, negativo, 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 positivo, positivo. Nos sale lo mismo, la misma lógica. Entonces hay una forma y la otra forma. Para este cálculo lo único que hacemos es, la variación lo dividimos entre el año base. Año 1 es el año base. Listo. Obviamente nos sale negativo. ¿Listo? Ya está calculado de las dos formas. Forma 1, forma 2. Como pueden ver, obviamente lo ven esta es la forma más fácil. Esta ya es un poquito más compleja, pero no es gran cosa como se dan cuenta. Ok, ahí. Listo. ¿Hasta ahí alguna duda de lo que acabo de hacer? ¿Cómo hice los análisis vertical y horizontal? Todo bien. Todo bien, todo claro, no hay ninguna duda entonces. De manera... No, está claro. Ok, a ver. Bueno, y en el caso del estado de resultado que tenemos, acá tenemos un estado de resultado sumamente sencillo. No es complicado como lo pueden ver. Como ustedes ya saben, el estado de resultado de qué se compone. Los ingresos operacionales que tiene la empresa, en otras palabras, las ventas. El costo de ventas, que ustedes ya saben, puede haber dos sistemas que se puede emplear el costo de ventas para poder determinarlo, sea sistema periódico, sea sistema perpetuo, en la cual tienen que determinarlo. En la cual, si la diferencia entre el total ingresos o total ventas contra el costo de ventas es positivo, se le llama utilidad bruta en ventas. Inversa, si los ingresos son menores a los costos de ventas, se llamaría pérdida bruta en ventas, desde ahí ya sería pérdida. Luego se tienen que restar todos los gastos operacionales que tenga la empresa. ¿Qué quiere decir eso con operacionales? Todos los que tengan que ver o influir dentro de las operaciones de la empresa. Como pueden ver, acá está generalizado. Gastos de comercialización, generales, administración de producción. Por ejemplo, a ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué cuentas hay dentro de gastos de comercialización? Está agrupado ahí de manera general. Pero ¿qué cuentas puede haber? Alquileres, sueldos y salarios. Claro, sueldo y salario del personal administrativo, publicidad, marketing. Para gastos generales y de administración, de igual manera, sueldo y salario del personal administrativo, material de escritorio. Entonces pueden haber diversas cuentas. Gastos generales, puede tomarse en cuenta o contemplarse los impuestos que están pagando. Ejemplo, una empresa tiene que pagar los impuestos a las transacciones. Una empresa tiene que pagar, si tiene vehículos, automotores, tiene que pagar impuestos o patentes municipales también. Por su edificación que posea, también tiene que pagar dichos impuestos. Entonces, de una manera se va agrupando. Si maneja dólares, tiene que pagar impuestos a las transacciones financieras. Y acá, antes. Una vez
si entre la utilidad bruta en ventas se le restan todos los gastos de operaciones y sigue siendo positivo, se le llama utilidad antes de impuestos, utilidad después de operaciones, como quieran llamarles indistinto. ¿Ya? Utilidad después de operaciones, ¿por qué? Porque después de cubrir todos los gastos de operación, allá. Pero si los gastos son mayores a la utilidad brutamente, ya se llamaría pérdida en operaciones o pérdida antes de impuestos. En este caso pueden haber intereses, pueden haber lo que ustedes conocen como otros ingresos o otros egresos que no son operacionales. Por ejemplo, si la empresa se dedica a comercializar ropa, que venda muebles, o sea, que no esté en su operación, pero se dedicó a vender muebles durante un mes o tenía un stock de muebles ahí que quería venderlo, no es su operación con la que está registrada dentro del Servicio de Impuestos Nacionales, pero generó ingresos. Entonces son otros ingresos que eso ya se contempla en esta parte. Después también se determina el IUE, que como ustedes conocen es el impuesto a las utilidades de las empresas, que en realidad no es un impuesto que están pagando, eso quiero que entiendan. La mayoría piensa que sí es un impuesto que se paga. No, el IUE no es un impuesto que se está pagando. En sí es un pago adelantado que se hace del IT. Ustedes una vez pagan lo que es el IUE, posteriormente a la siguiente gestión pueden usarlo para compensar el IT. Es como lo mismo que se hace en el mismo caso del débito fiscal, con el crédito fiscal se compensa. El IUE trabaja así con el IT. Y después de eso ya si hay utilidad todavía se tiene que pagar dividendos o la rentabilidad que se le tiene que dar a los socios, como ustedes conocen. Uno cuando invierte dentro de un negocio espera rentabilidad, espera utilidad, entonces se le tiene que pagar, en la cual la empresa contiene una utilidad neta. Esa utilidad neta es la que va a usar para futuras operaciones. Un análisis vertical en este caso, ¿cómo se hace? El análisis vertical parte de que el total ventas o total ingreso es el 100%. En este caso, total ventas es el 100%. Este es el 100%. Porque hay ventas en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba. Está todo agrupado, entonces este es nuestro 100%. En base a este ya lo vamos desglosando. Si quieren sacan también este valor, cuánto es cada uno, pero no nos interesa. Acá lo que nos interesa es el total ventas del 100%. ¿Qué es lo que se hace? Se agarra el total ventas, se divide entre el total ventas, es como lo que dijimos hace rato, el total activos o total pasivo y patrimonio. Obviamente va a salir 100% y arrastro para todos los datos. Y ahí está. Lo que nos está diciendo lo siguiente. Del 100% de las ventas, 71% corresponden al costo de ventas. O sea, 71% de todas esas ganancias que hemos tenido va a cubrirse en costos de venta. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra utilidad bruta en ventas va a ser un 29%. 100 menos 71, 29. Hay diferentes gastos, que los de comercialización hablan de un 3%, generales de un 14%, depreciación habla de un 0.2%, y una vez se hace la diferencia se dice que hay una utilidad antes de impuestos de un 12%. Intereses pagados, como no tenemos ni un valor, sigue siendo cero. Los impuestos, el IUE es 1%, nos queda 11%, se le paga los dividendos 1%, en total, una utilidad neta del 10%. O sea, de este total, solamente nos quedó un 10% aproximadamente. Comprobemos, a ver. Están redondeados esos porcentajes, entonces, la diferencia es mínima. Ahí está. Un 10%. Acá debe ser 10.444, a ver. Este lo multiplico por este. Y ahí está. Mi utilidad. Y ahí estaría mi análisis vertical. Análisis vertical de mi estado de resultado. Eso solo tenemos de una gestión. Si quieren comparar con otras gestiones de igual manera, se tiene que hacer los mismos pasos que hicimos acá. Pero naturalmente no nos entregan muchos resultados de varias gestiones. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, existen los diferentes estados financieros, que el primero, o el que todos conocen, es el balance general, y tenemos el que le sigue el estado de resultado. Más conocido por sus diferentes nombres, balance permanente, bueno, por su otro nombre diré, estado de ganancias y pérdidas se llama ahora. Ganancias y pérdidas
O en otros textos también lo pueden pillar como estado de desempeño. En primera, el balance general maneja las cuentas permanentes, que ustedes ya conocen, son los activos, pasivos y patrimonio. Activo, pasivo y patrimonio. Ups. Y tenemos también que el estado de resultado maneja las cuentas de egresos, que esta se divide a su vez en costos y gastos, e ingresos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Activos, pasivos y patrimonio, ya ustedes deben saber los conceptos. Egreso, ingreso. Los activos, pasivos y patrimonio son cuentas permanentes. ¿Qué quiere decir eso? Que de una gestión a otra se mantienen. Por eso es que ustedes pueden presenciar acá, de un año a otro se mantuvieron las cuentas. Siempre se van manteniendo las cuentas, no desaparecen. Se hacen los asientos de cierre, que algunos ya deben saber hacer, y los que no, bueno, ya otro día se los explico. Se hacen los asientos de cierre en cada periodo fiscal que se tenga, que como ustedes saben existen diferentes empresas, diferentes rubros, empresas comerciales, industriales, agropecuarias, extractivas, que cada una tiene diferentes ciclos, diferentes cierre fiscal. Entonces, al siguiente año se vuelven a abrir. En caso, estas otras cuentas, una vez termina el cierre fiscal, como se dice, ejemplo, empresas comerciales o de servicios cierran el 31 de diciembre, una vez cierra el 31 de diciembre, todas las cuentas desaparecen. Y al siguiente año vuelven a iniciar y las vuelven a crear en base si las usan o no. ¿Qué pasa si para el siguiente año ya no se usa, digamos, entre las depreciaciones acá, hay una depreciación de vehículo y ya no tenemos vehículo, entonces ya no se usa esa cuenta. Entonces, por eso es que se puede decir que estas son cuentas permanentes y estas cuentas nominales. Por eso es que naturalmente esto se presenta solamente un año. Cuando presentan 2 años y demás son casos muy raros. Pero también se puede hacer un análisis, que es el mismo procedimiento que hemos hecho acá. No cambia nada. Y hasta ahí sería todo. Ahora, esto también, esto representa el 100%. Si quieren, lo calculamos. Esto lo dividimos entre esto. Y ahí sabemos cuánto representa cada una de estas cuentas. Ahí está. ¿Cuál de los tres es mayor? Ah, el de ventas de Santa Cruz quiere decir que en Santa Cruz se generaron la mayor cantidad de ventas. Luego le seguía La Paz y por último Cochabamba. Ah, eso representa nuestro 100%. También se puede hacer un análisis en este subgrupo, porque ya la empresa ahí toma medidas. ¿Qué es lo que está haciendo que en Santa Cruz genere más ingresos que en Cochabamba no? Tal vez su campaña de publicidad es mucho mejor, tal vez sus productos son mejores, o tal vez sea por el simple hecho de que es una ciudad de mayor crecimiento que Cochabamba. Entonces, se analiza esos puntos. Y eso sería todo. Bueno, al menos eso sería lo inicial de cómo hacer unos análisis básicos. Ya más adelante ya se explica qué son los ratios financieros. Eso también no es muy complicado, es solamente tomar en cuenta los totales. No sé si ahí tienen alguna duda.